Sé feliz. Come saludable. Haz ejercicio. Duerme 8 horas. Sé exitoso. Ama lo que haces. Encuentra el amor de tu vida. Viaja. Sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir. Pero, ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse, y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. por eso, Espero que te quieras. Hola, bienvenidos a este episodio de Espero que te quieras y gracias por acompañarnos una semana más. El episodio de hoy me hace muchísima ilusión porque mediante él espero que podamos aportar un poquito de luz a aquellas personas que nos escuchan y que acaban de perder a un ser querido o están viviendo un proceso de duelo. Como ya se imaginarán, el tema del día de hoy trata sobre muerte y tanatología. Creo que el tema de la muerte, de cierta forma, es un tema tabú y una experiencia que muchas veces la sociedad espera que se viva en soledad y en silencio. De cierta forma, como experimentar el dolor tras puertas cerradas sin mostrarlo a los demás. Creo que como sociedad no sabemos entender lo que puede significar experimentar la muerte de un ser querido o lidiar con situaciones o enfermedades que nos hagan pensar en nuestra propia muerte. En el episodio anterior compartimos nuestras experiencias y aprendizajes personales relacionados con la pérdida y duelos, pero consideramos súper importante hablar sobre la muerte con un enfoque más técnico e informativo, por lo que el día de hoy platicaremos con una experta sobre el tema de la muerte, duelos y tanatología. Nuestra invitada del día de hoy se llama Isela Rodríguez, quien es tanatóloga con un enfoque en logoterapia y conferencista, fundadora del grupo de ayuda Una Sonrisa Más en Monterrey, el cual está 100% enfocado en ayudar a niños y niñas afectadas por cáncer en etapa terminal, ofreciéndoles apoyo integral. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco más de tu experiencia en tus propias palabras? ¿Quién es Isela? Gracias, Montserrat. Pues Isela es una persona, una mujer, una madre de familia enfocada 100% al servicio de las personas que más lo necesitan y sobre todo con esta misión de vida que descubrí desde muy temprana edad, desde prácticamente desde los 8 años de edad, que fue cuando yo dije, quiero tener muchos recursos, y me refería a los recursos económicos para poder ayudar a mucha gente. Yo decía, quiero ser millonaria para poder ayudar a muchos. Yo sabía que quería ayudar, pero no sabía exactamente a quién. Pues bueno, la sorpresa es que no soy millonaria, pero sí ayudo a mucha gente. Entonces, ahí descubrimos que pues no se requieren muchos recursos económicos para poder ayudar y se puede ayudar a través, precisamente a través de la tanatología, a muchas personas de escasos recursos o a cualquier persona que necesite transitar por un duelo sano. Pues esa es Isela. Muy deportista, amante de la naturaleza y pues bueno, así es mi vida. No, pues bienvenida Isela, para nosotras es un honor tenerte aquí el día de hoy. Y para iniciar con el tema, yo tengo una pregunta. ¿Qué representa la muerte en la vida de una persona y qué procesos, aprendizajes o cambios implica? Pues yo creo que el tema de la muerte siempre ha sido un tema tabú, aún en la actualidad, ¿sí? ¿Qué representa para cada quien? Yo creo que eso depende mucho del sistema de creencias de cada una de nosotros, de cada uno de nosotros. Y representa la muerte, es como un símbolo del fin de todo, ¿no? Es el fin de todo lo que existe, cuando en realidad no tenemos idea de lo que hay más allá, ¿sí? Yo siempre lo he dicho, ¿qué tal si la vida es el sueño y la muerte es el despertar? El despertar de la conciencia, el despertar de nuestro espíritu para vivir y para trascender a una nueva vida.
Por eso yo creo que depende mucho el enfoque, las creencias de cada persona, lo que implica este proceso, el proceso de la muerte. Es algo muy único, casi como el duelo, es algo muy único y muy personal. Desafortunadamente, en los países latinoamericanos como México, como les comentaba hace un momento, el tema de la muerte todavía sigue siendo un tema tabú. Hablamos mucho de la muerte, hasta tenemos nuestro Día de Muertos, pero todavía nos descubrimos hablando de la muerte y decimos, toco madera, no quiero hablar de esto, no la vayas a traer, por favor no lo menciones. No somos capaces ni siquiera de pensar en nuestra propia finitud. Si nos ponemos a pensar en el tema de la muerte como tal, pues es el fin de todo nuestro sistema vital, ¿no? De todos nuestros signos vitales. Ese es el proceso de la muerte de una forma científica. Pero ¿de qué manera y qué enfoque le queramos dar nosotros? Como les comentaba también hace un momento, ¿es el fin de todo lo que existe o es el inicio de algo nuevo? Es muy relativo, es muy, muy relativo. Y lo que implica, pues, es lo que implica en cada uno de nosotros, pues es el proceso de la aceptación de que somos seres finitos, de que empezamos, así como existe la vida, existe la muerte, sin una no existe la otra, y cuando nosotros tengamos clara esta polaridad del ser humano, así como somos luz, somos sombras, somos buenos, a veces somos malos, el día, la noche, toda esta polaridad que nos envuelve, yo creo que nosotros tendremos un concepto mejor acerca de la muerte y poder transitarla, vivirla sin ese temor y sin ese miedo que pues a veces hasta nos paraliza, ¿no? Ese sería pues una de las formas que pues es ese tipo de enfoque que es el que nosotros buscamos darle en la tanatología, ¿no? Hablamos más de la vida que de la muerte. Y se me hace bien interesante, Isela, la forma en que dices, depende de la perspectiva que le quieras dar, porque es totalmente cierto. Pero creo que en la generalidad abordamos este tema de la muerte con mucho miedo. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué consideras que el ser humano le tiene tanto miedo a la muerte? Mira, yo creo que podemos partir desde la emoción del miedo. El miedo es una emoción tan natural y una emoción primaria como lo es el amor, la tristeza, el asco, la ira, el enojo, la tristeza. Es una emoción primaria. El sentir miedo es natural. Lo que ya no es natural es tener esa fobia a la muerte, ¿no? Imagínate que no tuviéramos miedo, ¿sí? Imagínate a cuántos peligros nos expondríamos diariamente. El miedo es como un tipo de defensa que se activa de forma natural en nuestro cerebro, ¿sí? ¿Por qué tenemos ahora visto desde la parte espiritual o la parte biológica? Pues yo creo que siempre tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Que lo que no es tangible para nosotros. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay más allá de la muerte? El desconocimiento de cuándo, cómo, dónde, ¿sí? ¿En qué momento voy a transitar por este proceso del morir? Yo creo que es una de las cosas que más nos causa miedo, nos causa temor, es precisamente el enfrentarnos a esta realidad. Primero que nada, el enfrentarnos a la realidad de saber que todos tenemos un momento, todos tenemos nuestra misión de vida y en el momento en que, pues no sé, llamémosle Dios, nuestra creencia, así lo indique, o nuestro sistema fisiológico, vamos a tener nuestro llamado. Pero definitivamente sí es el desconocimiento que tenemos hacia lo que nos espera en esa parte. Que hay muchos testimonios, hay muchas cosas que nos hablan de todo eso, las experiencias cercanas a la muerte, pero sin embargo, pues aún
aún no hay una ciencia que lo respalde al 100%. Es el temor a lo desconocido lo que más nos causa miedo, incluso angustia. Isela, y una vez que pasamos por esta situación, por una muerte, por una pérdida, ¿qué es un duelo y cuáles son sus etapas? Sí, mira, el duelo es un proceso natural de adaptación que nos permite restablecer nuestro equilibrio emocional tras una pérdida. Y cuando hablo de pérdida, me refiero a cualquier tipo de pérdida, no solamente por muerte, ¿sí? Porque podemos transitar todas estas etapas por un divorcio, por una separación, por una ruptura amorosa, pero enfocándonos en el tema del duelo por muerte, pues es ayudar, el duelo es el proceso natural que nos ayuda a restablecer nuestro equilibrio y que transitamos por diferentes etapas. Esto es el duelo. ¿Y cuáles serían estas etapas del duelo? ¿Cómo sé por qué etapa voy a pasar? Exacto. Es una pregunta bien interesante, Montserrat, porque generalmente hablamos mucho en tanatología, hay mil libros, mucha documentación que nos hablan de las etapas del duelo, ¿sí? Pero, y esas etapas son emociones. La principal etapa del duelo es la negación. ¿Cómo sabemos que estamos en la etapa de negación? Es que nosotros empezamos a negar esta realidad que estamos viviendo ante la pérdida de nuestro ser amado, de nuestro ser querido. ¿Cómo lo hacemos? Esto no puede estar sucediendo, esto no me puede estar sucediendo a mí. Es ese bloqueo de la realidad en que tu ser querido ya no está. Esa es la etapa de la negación. Continuamos con la etapa de la ira, y es cuando todo nuestro sistema de creencias puede caer, ¿sí? Podemos estar enojadas con nuestra religión, con nuestro espíritu, enojadas con todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque se fue, porque a mí, porque me sucede esto, tenía tanto por vivir, teníamos tanto que por compartir. Esa es la etapa de la ira. ¿Okay? Entonces, continuamos con la etapa de la negociación. Es cuando, por ejemplo, cuando se está viviendo un duelo anticipado. Un duelo anticipado es cuando nosotros sabemos o cuando hay una persona que está transitando por una enfermedad grave, como en el caso que estamos atravesando en la actualidad por el COVID, ¿sí? Pues sabemos que al ingresar al hospital, no todos los casos son así, pero estamos con el temor de que la persona ya no va a regresar con vida. Entonces entramos en una etapa de negociación donde se hacen promesas. Voy a dejar de fumar, voy a hacer una cadena de oración o voy a visitar X templo. Se hacen ese tipo, si lo alivias, si te alivias o si regresas, o voy a, no sé, hacer todo un año de sentadillas, un ejemplo, ¿no? Es cuando empezamos a negociar con esa realidad. Esto es cuando hay un duelo anticipado, incluso cuando ya existe la pérdida del ser querido. ¿Okay? ¿Cómo sería la etapa de la negociación cuando ya hay una muerte? ¿Con qué se negocia en ese caso? Pues es prácticamente lo mismo, Giovanna, es prácticamente lo mismo. Cuando nosotros estamos en una etapa de negociación, transitamos entre una etapa de negociación y una parte de negación, ¿sí? Y justamente les quería comentar que el duelo no es lineal, ¿ok? O sea, no es como que una línea recta. Hoy empiezas con la etapa de la negación y luego dentro de 15 días o dentro de un mes vas a entrar en la etapa de la ira, ¿sí? No es lineal, no necesariamente. Recordemos que las etapas del duelo son emociones. Entonces, quizás a una persona le pueda llegar primero la etapa de la negociación, ¿sí? Y ahí pueda decir, ¿no?
si lo regresas o todavía suelen ellos sentir, los dolientes, las personas que han perdido a alguien, suelen sentir que todavía se puede regresar, que todavía puede haber, estoy viviendo un mal sueño, esto es una pesadilla, si me despierto de esta pesadilla y todo vuelve a ser como antes, esto, prometo esto. Ahí también se puede mezclar este tipo de emociones o este tipo de etapas, que es la negación con la negociación. ¿Sí? Ahí vamos en esa etapa. Y después entramos en la etapa de la depresión o de la tristeza profunda, que pues es una de las etapas más peligrosas o en las que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como tanatólogos o como la gente que está alrededor de nosotros en esta etapa de la tristeza profunda, de la depresión. Pues bueno, ya sabemos, es cuando sentimos que ya no hay esperanza, sentimos que la vida se nos acaba, que ya no tiene sentido continuar. Ahí es esa etapa y se puede vivir de muchas maneras dependiendo de las herramientas emocionales de cada doliente. Pasamos a la etapa de la aceptación, cuando sabemos que la muerte o que volver ya no es reversible, que lo que está sucediendo ya no tiene reversa, ya no hay marcha atrás, ya la muerte o la pérdida ya está aceptada. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos el proceso de la aceptación, es cuando pudiéramos decir que inicia, en mi forma de ver muy personal de trabajar, para mí ahí inicia una parte de la sanación emocional del alma y del espíritu de la persona que está atravesando un duelo. Qué interesante conocer estas etapas y como dices, quizá no todas pasen por todas, no es lineal, todos son diferentes, pero esto me lleva como a cuestionarme, ¿podemos estar preparados para recibir la muerte y preparados para saber que vamos a morir? Y quizá sí que existe este miedo, pero no que nos ponga así como que ya nos limite para muchas cosas, y también preparados para recibir la muerte de un ser querido, que al menos en mi caso creo que eso es lo más fuerte. Elisa, pues fíjate que yo creo que nadie estamos preparados para la muerte, ¿sí? Porque incluso nosotros que somos profesionales, si tú también tienes emociones y tienes sentimientos y tienes que transitar también por todos estos procesos naturales, es natural, ¿sí? El ser el trabajar en nosotros mismos y hacernos conscientes de que somos seres finitos y de que todos vamos a morir, que no sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos ni cómo. Entonces, pues yo creo que es esa preparación, ¿no? Esa preparación y esa educación de la que hablábamos al inicio, que cuánta falta nos hace en la mayoría de los países latinoamericanos, cuánta falta nos hace el poder hablar de la muerte con naturalidad, como un proceso natural. Y hablo de un proceso natural muchísimo más allá de una enfermedad, un accidente repentino o una muerte violenta. El acto del morir, el acto de la muerte no tiene nada que ver con la enfermedad. El acto del morir es un acto sublime, es un acto de paz y de mucha tranquilidad. Obviamente, pues depende de las circunstancias de cada persona, pero la muerte es el acto del fin del ciclo vital del ser humano. Si podemos prepararnos, por supuesto que podemos prepararnos, precisamente como les volví a comentar, el hecho de trabajar, el hecho de hacer meditaciones, el hecho de saber, de vivir aquí y ahora y saber que nuestro tiempo siempre será hoy, ¿sí? Porque mañana no sabemos si vamos a despertar, no sabes si al salir de aquí pues puedes tener un accidente lamentable, algo que interrumpa tu vida. Entonces, ahí es donde nosotros pudiéramos tener esta aceptación
de este proceso natural como es la muerte, más allá de cualquier circunstancia que lo genere, ¿no? Tenemos también nosotros muy arraigada esta idea de que naces, creces, te reproduces, tienes a tus hijos y tu familia y vas a morir de adulto mayor, ¿sí? Para nosotros ese es el proceso natural, eso es lo que nuestra mente está acostumbrada a pensar, ese sería el proceso ideal, ¿sí? Ese sería el proceso ideal del buen morir, ¿no? Morir ya de adulto mayor y de haber tenido una vida próspera y y así. Pero si nos ponemos a pensar, chicas, nosotros podemos morir incluso antes de nacer. ¿Por qué incluso antes de nacer? Porque ya en el cuerpo de la mujer, aún ya teniendo vida en su vientre, gestando, embarazada, pues puedes perder esa vida. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí no estamos dentro del proceso natural, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos empezar a cuestionar esta parte pues la fragilidad, ¿no? De fragilidad del ser humano, que nadie tenemos la vida comprada. Y sabes, Isela, esto que estás mencionando sobre que tenemos la idea de que uno fallece ya por edad, cuando se es anciano, me causa curiosidad porque me lleva a preguntarme si habrá muertes más dolorosas que otras. Creo que al menos como sociedad a veces escuchamos estas frases de era un niño, apenas tenía, no sé, 20 años, tenía toda la vida por delante, o era joven, tenía hijos chiquitos. ¿Consideras que hay muertes más dolorosas que otras de acuerdo a las circunstancias en que se dan o la edad de las personas? Yo creo que más que el tipo de muerte o circunstancias, yo creo que eso es algo muy personal, Giovanna. Depende mucho del apego que se tenga con tu ser amado, con tu ser querido. Muchísimo más allá de que si todo el dolor es único y personal, ¿sí? Cada persona lo vivimos diferente, cada persona lo vivimos de una forma única, única y especial. Y yo siempre digo, tu dolor es tuyo y ese dolor, dentro de ese dolor no hay drama, no hay ningún drama. Es tu dolor y merece respeto cada sentir, merece respeto cada tipo de pérdida, más allá de cómo se haya dado esa situación o cómo se haya dado esa muerte. Definitivamente hay algunas que tocan unas fibras muchísimo más que otras. Hay pérdidas que sacuden a una sociedad completa o a una comunidad. Cuando fallece un niño por cáncer o por otras circunstancias, algún accidente, por supuesto que es precisamente por este sistema que nosotros tenemos de creencias, ¿no? De este proceso natural que se debe llevar de esta forma, porque es lo que yo quiero creer y lo que yo quiero sentir, porque es lo que a mí me da tranquilidad, ¿sí? Pero definitivamente todas las pérdidas, absolutamente todas, pues tienen un lugar y una importancia para cada persona que las viva. No existe, al menos a mí en lo particular, en lo personal, no existe, y vaya que trabajo con niños con cáncer en etapa terminal, es algo muy doloroso, es algo que llega mucho al corazón y que toca muchas fibras, pero sin duda también dentro de pues de esta carrera, pues hay otras pérdidas que también se sufren mucho, se duelen mucho y depende de cada persona, depende del apego, ¿no? A lo mejor es decir, oye, yo no sentí tanto la muerte de mi abuelita, pero no estabas tan apegada con ella, ¿no? Pero sí estabas súper apegada con la tía, ¿sí? Con tu tía o incluso pudiera hasta afirmar, a lo mejor mucha gente me va a linchar por esto, pero hasta a veces puede ser que tengas más apego con alguno de tus hijos que con el otro.
suele suceder. Oye, Isela, hasta con una mascota, ¿no? O sea, puedes tener mucho más apego con una mascota que con una persona que sea familiar, que quizá no lo frecuentas tanto. No, totalmente. Y de hecho, el duelo por mascotas, el duelo perinatal, son de los duelos menos, supongamos, o pudiéramos decir que son menos aceptados por la sociedad, porque los vemos como fácilmente reemplazables, ¿sí? Y de uno de los duelos que tampoco nadie quiere hablar, es el duelo del amante, ¿sí? También, por ejemplo, cuando hay alguna relación con una tercera persona, esos son duelos silenciosos, de los duelos menos aceptados o menos entendidos por la sociedad, de los que nadie habla. Son estos tres tipos de duelo. Y como tú bien decías, Elisa, hasta con nuestra mascota, se tiene una relación afectiva y un vínculo tan fuerte. Bueno, se vive de tal manera que hay personas que ya no quieren volver a tener una mascota en su vida porque no quieren sufrir ese dolor, ¿sí? Y es parte de un proceso de duelo que no fue transitado de una forma sana. El duelo o estas herramientas que nosotros adquirimos o que vamos adquiriendo cuando somos niños, cuando somos jovencitos, todas estas herramientas las aprendemos en casa, ¿sí? Todas estas herramientas las aprendemos, estas herramientas de afrontamiento las vamos aprendiendo desde niños. Así precisamente, Elisa, como tú lo comentabas, con el duelo de las mascotas, cuando somos niños y que te dicen, ay, se fue, ya se escapó, pues nada, la mascota ya había fallecido. Entonces vamos ocultando, vamos evitando que como niños vivamos esas etapas de duelo. Entonces, pues sí, depende mucho. Isela, ¿y cómo nos damos cuenta si no estamos llevando un proceso de duelo correcto? Exacto. Esta es una pregunta bien difícil, Montserrat. Es una pregunta bien complicada porque teniendo como base de que el duelo se vive de una forma única y personal, ¿sí? Pudiéramos decir que se divide en criterios, más bien dicho, ¿no? Hay un esquema de criterios que nosotros podemos seguir, pero sin embargo, uno de los más importantes es el deterioro de la persona. Puede haber a lo mejor otros puntos, otros criterios que nos pueden ir dando pautas para nosotros saber, enterarnos si esta persona ya está viviendo un duelo patológico, un duelo complicado que requiere ayuda psicológica o incluso psiquiátrica, ¿sí? Y pues uno de los primeros síntomas son los pensamientos que entran a la mente de la persona sin control acerca de la persona que falleció. Es la añoranza, recordar la ausencia con un enorme dolor y una profunda tristeza de la persona fallecida, la búsqueda de la persona aún sabiendo que ya no está, el sentir la presencia de la persona y decir, es que todavía lo siento aquí, ¿sí? Cuando no sucede esto en el inicio del duelo, ¿sí? Ya estamos hablando de un duelo complicado que ya lleva muchísimo más tiempo. Tiempo es muy relativo también. Muchas personas dicen que son 6 meses, algunos otros especialistas hablan que de 1 año. Entonces depende mucho la intensidad de estos criterios que se tienen que catalogar para que nosotros podamos definir si una persona está viviendo un duelo complicado o no. Y te decía que una de las principales es precisamente el deterioro de la persona. Cuando la persona ya se ve totalmente imposibilitada para llevar su vida, su rutina diaria, su rutina normal, que no tiene vida social, que todas sus emociones se ven inhibidas, que ya no reacciona, o que reacciona en una forma muy
como tipo robotizada, que se ve distante, confundida en el aquí, en el ahora, que ya tienen una tristeza profunda y que no pueden continuar con su vida. Esa es una de las principales características. Cuando ha pasado cierto tiempo, que les comento nuevamente, es muy relativo. Por eso hay que estar muy atento a todas las etapas y ver cómo las va transitando cada persona. Sí, ahí es donde nosotros podemos determinar si la persona necesita ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, si se refiere, si necesita una psicoterapia especializada en duelo. Y pues es eso principalmente, ¿no? Ese es uno de los focos más importantes que hay que tomar en cuenta, y que la gente que esté también alrededor del doliente, de la persona que está sufriendo este duelo, esta pérdida, que los que estamos alrededor estemos muy atentos, muy atentos a estas señales de alerta, estas señales de alarma que va dando la persona sin proponérselo, que lo va dando. Cuando ya no quiere salir de la recámara, cuando está encerrada, cuando no puede tener vida, cuando ya no amigos, no, ya nada, absolutamente nada, que parece literal que están viviendo en otro mundo, ahí es cuando hay que referir, hay que solicitar ayuda, una ayuda mucho más específica. Isela, y ahorita que mencionas esto de estar atentos a estos focos rojos, de ver estos comportamientos en las personas, esto me lleva a preguntarte de qué forma podemos ayudar a aquellos que están pasando por un proceso de duelo y qué podemos decir o hacer para ayudarles en esos momentos difíciles, porque sé que existen muchas frases clichés que decimos nada más en forma repetitiva, pero que probablemente en vez de ayudar empeoren la situación. Entonces me gustaría que desde tu opinión profesional nos orientes un poquito en qué se puede hacer o decir para ayudar a una persona que está pasando por una situación así. Claro, no, pues bueno, existe una larga lista. De hecho, yo hice un pequeño estudio, bueno, entrevista con todas las madres de familia que he tenido el honor de conocer y de acompañar en sus procesos desde antes y después de la pérdida de sus hijos a causa del cáncer. Y fue precisamente acerca de todas esas frases hechas y cómo las hacían sentir, ¿sí? Sabiendo aún que todas estas frases o estas palabras que se dicen con la mejor de las intenciones pues con la finalidad, ¿no? De darles un poquito de paz o transmitirles un poquito de paz o de aliviar ese dolor emocional por el que ellas están pasando. Y aplicado a cualquier doliente, cualquiera te va a decir, por ejemplo, en el caso de las mamás que han perdido un hijo, que les digan, ya tienes un ángel en el cielo, ¿sí? Eso es algo muy doloroso para ellas, pues porque ellas no querían un ángel en el cielo, ¿no? Eso ha sido fue una respuesta prácticamente general, ¿sí? Yo sé cómo te sientes. Esa es otra también, que aunque tú hayas vivido la misma pérdida, el mismo tipo de pérdida, no sientes igual que la otra persona, no sientes igual que yo. Cada dolor es único y especial, y cada persona, cada una de nosotros, cada ser humano, tenemos una habilidad diferente para afrontar. Esas herramientas de afrontamiento son únicas también. Te digo, yo sé cómo te sientes, esto pasará. Esa es otra, ¿no? Esto pasará pronto. Realmente, ¿cómo sabes que va a pasar pronto? Realmente, ¿cómo sabemos que en 3 meses, en 6 meses, o decir otra también, chicas, que es muy, ahí sí que es muy complicada, el decirles, ya no llores, ya no le llores,
déjalo descansar. Ella o él no te querría ver llorando. Si supiéramos que en nuestras lágrimas se liberan pequeñas dosis de la hormona del estrés que nos hacen y nos ayudan a liberar precisamente el estrés, y que las lágrimas son como un bálsamo para el alma, ¿no? Es definitivamente una de las frases que más bloquea a la persona que está en duelo para no abrirse a esos sentimientos, para compartir, y que parte de esa apertura para ella sacar esas emociones es parte importantísimo de su proceso de sanación y de aceptación también. Son muchísimas las frases que normalmente decimos, pero saben que más allá de todas esas frases que nosotros podemos o que tendemos a decir cuando una persona está transitando un dolor, es que no sabemos acompañar en silencio, ¿sí? No sabemos acompañar en silencio. Tenemos la idea o la costumbre tan arraigada de que creemos que a través de la palabra podemos aliviar ese dolor, y no hay palabra, no hay absolutamente ninguna palabra que ayude a una persona que está viviendo un duelo a sentir paz en su corazón. Ese proceso es natural, ese proceso es único. Entonces, no sabemos acompañar en silencio. A veces es mejor dar un abrazo bien fuerte y decirles, aquí estoy. Pero realmente estar para cuando realmente lo necesites, ¿no? No sabemos estar así, nadie nos enseñó a acompañar de una forma correcta a una persona que está transitando por un duelo de cualquier tipo. Y a veces hasta con el duelo amoroso, por ruptura de una pareja, por ruptura del novio, la de la novia, le decimos, ay, ya no le llores a este tipo o a esta, sí. Ahí estamos cortando esa necesidad de sacar esas emociones a través del llanto. Esa es una de las cosas que siempre me encanta y me encanta compartirles, que pues es más importante, muchísimo más importante estar, pero estar de corazón, que estar hable y diciéndole frases que en realidad no les van a ayudar para nada. Me encanta, Isela, porque son frases muchas veces cliché que decimos sin ni siquiera razonar que lo que la otra persona puede sentir o lo que le puede ocasionar a la otra persona. Y me encanta esta idea de acompañar en el dolor, de realmente estar en silencio, sin ni siquiera aportar o decir nada, simplemente estar. Y este acompañamiento me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es la tanatología y cómo ayuda en el proceso de duelo? Claro, mira, la tanatología, me encanta hablar de este tema, porque siempre digo que la tanatología nos enseña más de la vida que de la muerte, ¿sí? Pero pues bueno, de la tanatología viene del origen griego la palabra, thanatos es de origen griego, y logos es de estudio, tratado o identidad. La tanatología es una disciplina científica que ayuda a encontrar sentido a la muerte, al proceso de la muerte. Son una serie de ritos, de creencias, que integra al ser humano como un ser biológico, social y espiritual. Esta ciencia fue aceptada por ahí alrededor de los años 50, cuando finalmente ya la tanatología ya fue aceptada públicamente como una ciencia. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que fue una de las pioneras en la tanatología y en todos los estudios de la tanatología, decía que la muerte es como un pasaje hacia otra forma de vida, ¿sí? Ella tuvo unas experiencias formidables acerca de la muerte y de todo este proceso del buen morir, porque ella lo aplicaba a pacientes en etapa terminal y también a pacientes psiquiátricos. Entonces, a raíz de esas experiencias
con los pacientes psiquiátricos, que en el acompañamiento y el escuchar y ayudarlos a hablar de su vida, de sus emociones y de sus sentimientos, ella se da cuenta de la importancia del acompañamiento clínico y de ver cómo iban mejorando, quizás no mejorando en salud física, pero sí en salud emocional, en espíritu y en alma. Entonces ahí surge las etapas del duelo con la doctora, este modelo de las etapas del duelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Esto es la tanatología. Pues, ¿en qué nos ayuda la tanatología? Pues, ¿en qué no nos ayuda la tanatología más bien, no? Pues, definitivamente nos ayuda a integrarnos cuando se da esta ruptura emocional, precisamente, y nos ayuda a integrarnos en todos estos aspectos, como ya les mencionaba, a transitar por este proceso, a la aceptación de nuestra propia muerte cuando estamos viviendo una enfermedad terminal. No nada más es eso, la tanatología integra muchas cosas. Incluso la mayoría de la gente no sabe, pero incluso hasta de la voluntad anticipada es un documento que se expide para los pacientes, que ellos deciden sobre sí mismos, si van a querer resucitación, si van a hacer, depende del país, ¿no? Entonces, esa es la voluntad anticipada, y la tanatología también tiene la capacidad para ver estos aspectos, hasta aspectos legales en torno a las decisiones de un paciente que está próximo a morir. No solamente las etapas del duelo, son muchísimas cosas que la tanatología nos puede ayudar. Definitivamente, por eso les comentaba que la tanatología nos ayuda mucho en cómo vivir nuestra vida, ¿no? Y que la muerte no sea como, la idea de la muerte no sea un impedimento para que tú vivas una vida plena y una vida feliz, a pesar de la pérdida, a pesar del dolor de la muerte, de haber perdido a un ser querido. Y ahorita que dices de cuando perdemos a un ser querido, ¿no? ¿Hay algún momento que sea el ideal para pedir ayuda? Para pedir a alguien profesional, una tanatóloga, un tanatólogo que pueda acompañar en este proceso a la persona que está como sufriendo o está con mucho dolor. ¿Hay algún momento o desde el inicio o cuando ya está en un estado de crisis, y por qué debería de pedir ayuda? Sí, Elisa, depende mucho la relación, depende mucho la vida también que haya llevado la persona que está enferma, y pues tomando en cuenta que pues está en una fase final, ¿no? Obviamente pues lo ideal es el acompañar antes de todos estos procesos. Cuando la persona está sufriendo mucho emocionalmente, cuando no hay una reconciliación entre su vida, entre su vida actual, entre su pasado, y con esa aceptación hacia la muerte, esa, por ejemplo, es una muy buena oportunidad como para poder pedir ayuda a un tanatólogo o a una tanatóloga, para ayudar precisamente a esa reconciliación como ser humano. Porque cuando tú te reconcilias con todos estos aspectos de tu vida, tú entras en una paz que te permite disfrutar en cierta forma esto que tienes a tu alrededor, esos últimos momentos que sí se pueden vivir de una forma tranquila y en paz. Cuando puede ser también otra ocasión, cuando hay conflicto en la familia, también esa puede ser una muy buena opción. Cuando a nosotros como familia se nos dificulta la toma de decisiones en torno a nuestro ser querido que está en una fase final, en una fase terminal, esa también es una de las situaciones que comúnmente nos enfrentamos, porque no respetamos la voluntad, no respetamos como familia, no respetamos la voluntad de nuestro ser querido, que yo quiero una cosa,
un ejemplo, Elisa dice, yo quiero que se siga intentando hasta la última cosa que necesitamos para hacer, para prolongar la vida, para seguir tratando nuevos métodos, ¿sí? Para prolongar la vida. Nosotros queremos prolongarle la vida a nuestros seres queridos que están en una situación de fase final. Somos nosotros los que tenemos ese apego tan grande que no somos capaces de respetar la voluntad de nuestro ser querido que ya está a punto de terminar. Somos nosotros, pero esas son nuestras propias necesidades, ¿sí? Eso es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero esta persona que está enfrentándose a la muerte, ¿qué es lo que esta persona necesita? ¿Qué es lo que le va a traer paz a ella, a él? Yo como quiero, yo lo que yo no quiero es sufrir, ¿sí? Lo que yo no quiero es sufrir. Y si yo no quiero sufrir, no me importa lo que tú estés sufriendo. Es algo a lo que nosotros nos enfrentamos muchísimo y es muy, muy complicado de ordenar y es ayudarles en ese aspecto a la familia principal o a los cuidadores principales, que generalmente se da mucho eso con las personas que cuidan, que es a veces la mamá o la hermana, la hija mayor a la mamá y así. Entonces, pues es hacer esa reconciliación primero con uno mismo, ¿sí? Con ayudarles a que tú como cuidador tengas esa reconciliación para que tú a través de esa reconciliación, esa paz espiritual, esa liberación de culpas, esa liberación de ese apego, puedas dejar partir a tu ser querido en paz y transmitirle la paz que necesita para poder transitar hacia el siguiente destino, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes que se tienen que atender cuando se dan este tipo de situaciones. El ayudar, proporcionarles a la familia esas herramientas necesarias. Siempre va a ser lo más importante, siempre va a ser el paciente, ¿sí? Pero si el paciente no está en condiciones, la familia o los cuidadores principales a los que hay que ayudar a liberar todas esas emociones acumuladas. Isela, y cuando la situación es que ya se está viviendo un proceso de duelo por la pérdida de un ser querido, ¿será que todo proceso de duelo requiere un acompañamiento? Y de ser así, ¿cuál es el mejor momento para buscar ese apoyo profesional o ese acompañamiento? Giovanna, yo creo que definitivamente, como lo mencionábamos hace un momento, cada persona, cada uno de nosotros desarrollamos habilidades y herramientas de afrontamiento en situaciones adversas de la vida. Todas estas habilidades y estas herramientas de afrontamiento, como te decía, las vamos aprendiendo, las vamos adquiriendo desde nuestra niñez hasta durante todo nuestro desarrollo. Esas son habilidades que no todos los duelos a veces necesitan este apoyo, ¿sí? No siempre. Sin embargo, cada persona, te digo, tiene estas habilidades. Cuando sí es necesario, pues cuando ya no te sientas capaz de poder transitar por este camino del duelo, por este camino del dolor, y que te sientas perdida, que te sientas perdido y que dices, no, yo no puedo sola con esto, a aceptar hasta dónde son estas habilidades, esta capacidad que nosotros tenemos natural para afrontar. Entonces ahí es cuando pudiese solicitar ayuda de un tanatólogo, una tanatóloga, un acompañamiento. ¿Y cuándo pedirlo? Pues cuando ya te sientas perdida, cuando sientas que no puedes seguir continuando, que no puedes o que no eres capaz de sentir o de expresar todas esas emociones. Si te sientes muy sola, si te sientes muy triste, es una buena oportunidad, es un momento clave para que puedas solicitar el apoyo de un acompañamiento. ¿Cuándo? Si estamos hablando de tiempo después de la pérdida, generalmente
yo ya lo había comentado en diferentes ocasiones. Nosotros cuando tenemos una pérdida, primero una pérdida, sobre todo cuando es una pérdida inesperada o una pérdida que se dio muy precipitada, cuando no es por enfermedad, cuando es un accidente, nosotros vivimos primero una etapa de shock, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, la atención se dan primeros auxilios psicológicos y después pasa cierto tiempo, entonces a mí me gusta que las primeras semanas las vivan de una forma natural, ¿sí? A veces una intervención tan temprana puede resultar contraproducente. No siempre, no puedo generalizar, pero a veces una intervención, cuando acaba de suceder la pérdida, cuando se acaba de dar la muerte, ese mismo día o a los 2 días, a veces puede resultar contraproducente. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede contener demasiado a la persona que no libera precisamente todas esas emociones y no vive todo el proceso de los rituales, desde el funeral, desde las misas que se ofrecen, el reconocimiento de los cuerpos y todo esto. Entonces, a veces es mucha la contención que se ofrece, que no se permiten vivir estos momentos que definitivamente son parte clave para que podamos nosotros los seres humanos ir transitando en la aceptación de esa realidad, de ese momento. Pues Isela, de verdad que esta plática me ha resultado súper nutritiva. Creo que, como tú decías, son temas tabús, que sí celebramos la muerte en nuestro país, por ejemplo, en México, pero que nunca nos queremos meter de lleno, de forma seria en esos temas porque nos causa miedo, porque lo vemos como el final de algo, pero como algo muy atemorizante, como algo a lo que nunca nos queremos preparar, porque pensamos que si no aceptamos que ahí está y que viene en determinado momento, tal vez no pase, ¿no? Entonces, me gustaría que antes de concluir este episodio, nos dieras una conclusión, con qué te gustaría dejar a las personas que nos escuchan en cuanto a este tema de la muerte, duelos y tanatología que hemos hablado el día de hoy. Yo creo que definitivamente aprendamos a vivir nuestra vida, aprendamos a vivir aquí y ahora, respetemos esta finitud que tenemos como seres humanos. Nadie tenemos la vida comprada, nadie nos asegura que el día de hoy o el día de mañana vamos a siquiera amanecer. Que veamos nuestra vida o cada mañana como una nueva oportunidad real, y de observar a nuestro alrededor todos los milagros que día a día se nos ofrecen, todos esos milagros que se nos otorgan día con día. Yo creo que el milagro más importante que recibimos es precisamente en la mañana, cuando tenemos esa capacidad de abrir los ojos y respirar. Yo creo que definitivamente esa es una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido a lo largo de estos casi 7 años que tengo apoyando a estas familias, a estos grupos. Es definitivamente apreciar lo que tenemos, apreciar cada cosa que tenemos y apreciarlas de corazón, agradecer cada momento por lo vivido, por lo no vivido y por lo perdido también. Que podemos vivir nuestras pérdidas de una forma saludable. El dolor por las pérdidas de un ser querido siempre va a existir. Siempre va a haber algún momento de tu vida en que recuerdes algo y que vuelvas a sentir ese dolor. Recordemos que el duelo no es lineal y jamás voy a volver a llorar. Va a haber algún recuerdo, un recuerdo sensorial, un aroma, una canción, una fecha especial que te haga recordar a tu ser querido y que vuelvas a sentir todas esas emociones. Y quiero que sepas que es natural, es normal que vuelvas a revivir esos momentos y que te regales también ese permiso de volver a vivir esos momentos, pero que no
te quedes ahí por mucho tiempo, que no elijas el sufrimiento. Isela, ¿y nos pudieras recomendar alguna práctica, libro, video, podcast, curso o no sé, cualquier cosa, algo que consideres que nos puede ayudar para seguir aprendiendo más sobre esto que nos has compartido el día de hoy? Claro, mira, definitivamente hay una actividad que yo aplico muy seguido, es cuando tratamos algún otro tipo de duelo que no sea un duelo de pérdida por muerte, pero para concientizarnos a nosotros mismos es redactar una carta en la que supongamos que te pones como fecha que tienes una semana de vida, ¿sí? Y tú en esa carta vas a agradecer a cada una de las personas lo que sea más importante. En esa carta tú puedes escribir lo que tú quieras y ver el escenario en el que te colocas, ¿no? Y observar que te vas a colocar siempre en el mejor escenario posible. Que termines, si lo puedes hacer con familia o la pueden hacer como una dinámica familiar, sobre todo los adultos, ¿sí? Esa sirve mucho porque al final cada uno de los integrantes pueden leer en voz alta esa carta. Y quisiera saber que alguno la termine leyendo sin llorar. Eso nos hace conscientes de lo frágiles que somos como seres humanos y nos trae en el aquí y el ahora. Y terminas de hacer esa actividad y sales con una inyección de adrenalina, de amor por la vida, que bueno. La escritura terapéutica también es muy buena. Hay muchas herramientas que se pueden aplicar a través de la escritura terapéutica para poder liberar muchas emociones, incluso para afrontar a veces este miedo a la muerte. Libros. Hay unos libros del autor Jorge Bucay que son excelentísimos, son de los mejores. También los libros, pues, ¿qué te puedo decir? De la pionera de la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross. El mensaje de las lágrimas de Alba Payás, ese también es muy bueno porque te da herramientas muy específicas del duelo. Otro libro que no quisiera tampoco dejar de recomendarles, que es buenísimo, es una guía para el acompañamiento espiritual y de cuidados paliativos al final de la vida, del autor Víctor Piccinini. Es un argentino, pero ese libro se puede encontrar también aquí en México. Y ese libro como bien lo dice, es una guía súper práctica. Vienen muchas meditaciones y vienen muchos ejercicios que se pueden hacer para las personas que están al final de la vida. Esa es una herramienta muy valiosa. Qué padre que nos compartas estas herramientas. Me encantó el ejercicio. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero antes de despedirnos, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales o tus contactos en donde las personas que nos escuchan y quieran seguir aprendiendo más del tema o tengan ganas de contactarte, lo puedan hacer. Claro que sí. Mi red social en Instagram es donde casi siempre estamos más presentes, muchísimo más activas. Y es Isela-tanatóloga, @Isela-tanatóloga. Y también en Facebook es Isela Tanatóloga. También ahí así me pueden encontrar en las dos redes sociales. Y si tienen, por ejemplo, algunas preguntas muchísimo más puntuales acerca de citas, información de las sesiones, es info@iselatanatologa.mx, donde pueden escribirme para poder darles una respuesta pues muchísimo más pronta. Isela, pues otra vez agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y te hayas tomado el tiempo de estar aquí hoy con nosotros platicando de todo esto desde una perspectiva tan bonita, tan diferente, tan profesional. Creo que ha sido una plática súper nutritiva para nosotras tres y espero que también lo sea para todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias por esta invitación. Son unas
chicas muy, muy admirables, hacen un hermoso trabajo. Gracias a ustedes por esta invitación. Igual, así como ustedes, espero que este mensaje llegue a muchas personas, que en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando pueda llegarles a servir en estos momentos. Así es. Y todos nosotros nos vemos el próximo viernes. No olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Espero que te quieras, y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y YouTube. Y si les gustó este episodio, les agradeceríamos muchísimo que se suscriban a nuestro canal en YouTube o nos den seguir en Spotify o Apple Podcasts. También nos pueden ayudar compartiendo este episodio con sus amigos y familiares, porque al hacerlo nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo tema y ya saben qué. Espero que te quieras. Bye. Bye.